En la mañana de hoy vamos a estar continuando esta serie y nos encontramos estudiando el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Y en la mañana de hoy vamos a ver la porción del versículo 13 hasta el 22. Y vamos a leer esta porción para comenzar. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 22. Quiere el Señor iluminar nuestro entendimiento y aplicar esta porción a nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Las personas normalmente hacen grandes esfuerzos para prepararse para cosas que nunca llegan a enfrentar. Esa es la racional que hay detrás de muchos de los seguros que las personas adquieren. Hay seguros contra incendios, contra robo y muchas otras cosas que nunca llegan a experimentar. Pasa con algunos que se preparan para profesiones, carreras que nunca llegan a utilizar. Hay personas que se han preparado para la eventualidad de una catástrofe nuclear. El sótano de sus viviendas son refugios donde serían capaces de vivir por largo tiempo de ser necesario. Tienen fuentes alternativas de energía, despensas llenas de alimentos enlatados y todas las herramientas que usted pueda imaginar. Y así han muerto sin tener que usar lo que con tanto afán han preparado. Grandes esfuerzos para prepararse para cosas que nunca llegan a vivir. Y sin embargo, pocos se preparan para una realidad que les será imposible evitar, que es la muerte. Una de las grandes bendiciones de la vida cristiana tiene que ver precisamente con eso. Dios nos prepara para la muerte. No importa qué tan negro sea el panorama que un creyente puede estar viviendo, la fe nos ayuda a mirar al futuro con esperanza. Hasta los problemas que humanamente no tienen solución, ninguna solución humana, esos problemas son vistos con la eternidad en mente. Y eso hace toda la diferencia. Y esta sección que tenemos por delante tiene 3 escenarios distintos, pero todos tienen que ver de una manera u otra con el tema de la muerte. Con el hecho de que la muerte no marca el final de las cosas para un cristiano. Y la fe nos ayuda a ver el futuro con confianza. La primera sección son los versículos del 13 al 16. Y si somos observadores, vamos a notar que es una porción distinta a todo lo demás que aparece en el capítulo 11. Estamos acostumbrados a ver la frase introductoria: por la fe. Bueno, esta frase no aparece en esa sección de los versículos 13 al 16. Observen, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No hay por la fe. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. No hay por la fe.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No hay por la fe. De manera que lo que tenemos aquí en estos versículos es una especie de paréntesis, una nota explicativa de qué es lo que ha ocurrido con estos patriarcas. Yo creo que cuando menciona todos estos, conforme a la fe murieron todos estos, está refiriéndose a los patriarcas mencionados antes y los que va a mencionar en los versículos siguientes. Estos patriarcas no tuvieron el privilegio de Enoc. Recuerden cuando estudiamos el versículo 5, el personaje de Enoc, que dice que fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue llevado al cielo directamente. Pero no así con todos estos patriarcas. Dice, conforme a la fe, murieron todos. Murieron. Pasaron por la experiencia de la muerte. Y dice el texto que murieron sin haber recibido lo prometido. Dios les había expresado promesa. Y esto quiere decir, por lo tanto, que lo que ellos recibieron como promesa no era para esta vida. Ellos murieron sin recibir lo prometido, pero Dios siempre cumple su palabra. Por lo tanto, lo prometido no era para esta vida, es lo que está diciendo el autor. Y por eso el lenguaje de que lo creyeron y lo saludaron de lejos. Lo vieron por la fe, lo vieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, cuando una persona confiesa que es extranjero y peregrino de un país, es porque está en un lugar que no es el suyo, ¿no? Bueno, lo que está diciendo el texto no es que Abraham o los patriarcas se consideraban extranjeros y peregrinos de una región. Dice de la tierra. Ellos no tenían tierra prácticamente, lo que está diciendo. No recibieron lo prometido. Y Dios les prometió algo de tierra, ¿no? En cuanto a los descendientes de Abraham. De hecho, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Dios cumplió la promesa terrenal de tierra para el pueblo de Israel. Pero sin embargo dice, pero no se cumplió. Hay algo que no se cumplió. Hay una dimensión de la promesa que no se cumplió. Hay algo más detrás de lo que Dios le dijo a Abraham que iba a suceder. Hay un cumplimiento terrenal, pero había un cumplimiento mucho más importante y es un cumplimiento espiritual, que es lo que el escritor está tratando de señalar en estos versículos. Es como si estuviera diciendo, ok, la promesa de la tierra, ese es el cascarón del asunto. El meollo, la sustancia, es celestial. Lo importante, y dice que eso era lo que ellos habían recibido de corazón y eso era lo que estaban esperando. Entonces, la tierra está muy bien, pero es lo otro lo que yo quiero. Y por eso dice el texto, mirándolo de lejos. Y es como la fe nos ayuda a ver lo que no se ve con los ojos. ¿Recuerdan cómo comenzó este capítulo? De que la fe nos da certeza de cosas que se esperan todavía, que lo trae delante de nosotros como si ya fuera una realidad. Por la fe nosotros podemos ver nuestro destino. Por la fe nosotros podemos ver nuestro hogar venidero. Es como si Dios casi pudiera enseñarnos, y esta es la cocina, y este es el comedor, y podemos conocer, podemos palpar por la fe, nuestros ojos están allí. Hoy vemos por cámara las cosas que nos quedan muy lejos. Nosotros podemos conectarnos al internet y ver qué está ocurriendo en una intersección en determinado país. Bueno, Dios nos está diciendo que por la fe nosotros podemos ver nuestro hogar celestial. Dice que ellos, estos patriarcas, estaban mirando de lejos lo que Dios les había prometido. Y dice, y saludándolo. Algunos ven en ese término la idea de abrazar lo que Dios había prometido. No simplemente que le da un saludo, es que cuando se saluda uno se abraza. Esa es la idea que está detrás de aquí. Es el integrar lo que yo he visto en la promesa de Dios a mi propia vida. Él había integrado a Abraham la promesa divina a su corazón. Era parte ya de su propio corazón. Él había abrazado esta verdad y vivía por ella. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer.
No era simplemente ver las promesas de Dios, contemplar lo que Dios nos ha dado, es hacerlas nuestras estas cosas. Es tan fácil hoy para muchas personas decir, yo creo, yo soy creyente, o yo soy cristiano, pero de ahí a hacer nuestro el asunto es otra cosa. Y fíjense que el tema es cosas que trascienden esta vida. No importa el obstáculo de la muerte que tengamos que pasar, tenemos nuestros ojos puestos en más allá. Hermano, nuestra esperanza no es terrenal. Y nuestra fe no es para sencillamente nosotros aquí ser decentes en la tierra. Nuestra fe nos hace amar nuestra patria celestial. Y nos pone a actuar. Por eso la Biblia en ocasiones habla de la obra que hace la esperanza. Porque aquel que tiene esa esperanza en Dios no tiene una fe que no hace obras. Es una fe que obra, como dice la epístola de Santiago en el capítulo 2. Más aún, aparece la frase confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No solo eran extranjeros y peregrinos, no solo se consideraban extranjeros y peregrinos, confesaban que eran extranjeros y peregrinos. Lo decían, yo no soy de aquí. Como las personas que se enorgullecen de su patria y dicen, yo soy de tal nación, y ondean su bandera. Bueno, nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Nos vamos a avergonzar de nuestra patria o nos vamos a enorgullecer de nuestra patria celestial? La idea es, ¡saca tu bandera! Cuando hay un campeonato, una competencia, uno ve a las personas allí detrás de su equipo. Pues nosotros tenemos la bandera celestial que debemos levantar, confesar que no somos de aquí, confesar que somos extranjeros. Pero si los demás nos ven y nos dicen, no, pero es que tú no tienes ni acento, tú parece que eres de aquí. Una de las cosas que ocurría, yo les contaba acerca de esos, de los eventos que ocurrían en la Segunda Guerra Mundial. Pues muchos soldados que sabían, alemanes que sabían inglés, por eso se podían meter dentro del campamento norteamericano y los tenían que poner a prueba, porque se asustaron los norteamericanos cuando vieron el daño que le llegaron a hacer los alemanes, metiéndose por entre sus líneas y pudiendo cambiar letreros para desorientar a los norteamericanos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Empezaron a interrogar, así como aquí se interrogaba a las personas y se le ponía a pronunciar ciertas palabras para detectarlos, se interrogaba a las personas y algunos llegaron a ser confundidos siendo verdaderamente norteamericanos, porque el que los estaba interrogando no sabía los datos verdaderos de la geografía norteamericana. Pero pronunciaban ese inglés a la perfección y no lo podían notar. ¿Saben qué es lo que pasa con nosotros a veces? Que pronunciamos demasiado bien el lenguaje de esta tierra. Nos hemos acostumbrado, nos vestimos como la gente de este mundo, hablamos como la gente de este mundo, nuestro acento es del de este mundo. Oye, ya hemos perdido el acento. No, debemos confesar que no somos de aquí. Debemos decir y aclarar que somos celestiales. Que la razón por la que hacemos las cosas diferentes es porque no somos de aquí. Y anhelamos esa otra patria, la hemos abrazado en nuestro corazón. ¿No ven por eso con cuánto orgullo muchas veces personas que se nacionalizan, se enorgullecen mucho y dicen, ¡ya lo logré! Se nacionalizan de otra patria y se enorgullecen de haber sido cambiar de nacionalidad, etc. Hermano, nosotros tenemos que tener por orgullo el hecho de que Dios nos ha hecho ciudadanos celestiales. Dice luego el texto, en el versículo 14, los que esto dicen. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Lo que confesaron? Eso es lo que dicen. Los que esto dicen son los que confiesan que son extranjeros y peregrinos. El texto está hablando de esa nacionalidad, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. No es aquí, dice Abraham, no es aquí que yo me quiero quedar. Esta es la tierra que Dios te prometió, debes estar tranquilo. Sí, pero no es aquí. ¿Recuerden lo que estudiábamos la semana pasada? En la tarde, cómo decía que ellos estaban viviendo, ya estando en la tierra prometida, como si fueran extranjeros. Dice, y precisamente así debemos hacer nosotros con respecto a la vida en la tierra o el cielo.
No acostumbrarnos a estar aquí, confesar, decir que no somos de aquí. Ellos de manera que vivieron con una idea muy clara de que la vida aquí es temporal y que lo más importante es lo que tiene trascendencia eterna, de que esta vida es corta y que la vida eterna es para siempre. Y la fe fue lo que le abrió los ojos para contemplar esas realidades. Si tú estás muy apegado a las cosas de este mundo, es porque tú tienes tus ojos cegados. Y solo la fe puede abrirte para considerar las realidades del cielo y vivir por ellas. O sea que la fe va a tener un impacto en la forma como tú ves la vida aquí en la tierra. Porque la fe nunca es invisible. La fe se nota, se deja sentir. Si tú tienes fe, la gente lo va a ver. Y la forma en que vives lo va a demostrar. Por eso el apóstol Pablo nos manda a poner nuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde Cristo está sentado, ese es nuestro Señor. Nuestra meta es Él y nada aquí terrenal. Imagínense lo que debió ser para Abraham. Salir de su tierra. Debió sentirse extraño. Quizás extrañaba alguna de las cosas. Él estaba viviendo como un nómada. Dice el texto, decidió vivir como en tiendas. ¿Cuánta seguridad nos brinda estar establecido, no? Pero él no veía eso como su hogar y se veía como un nómada. Hermanos, nosotros somos descritos en las Escrituras como nómadas y debemos vivir como tales. Pero a veces nos apegamos. Nos encanta tanto la estabilidad que queremos esa estabilidad aquí. Y Dios tiene a veces que quitarnos muchas cosas para que anhelemos la celestial, donde la orilla y el orín, la polilla corrompen y comen, y ladrones minan y hurtan. Pero hermano, ¿qué nos sostendrá para nosotros verdaderamente tener nuestra esperanza en el cielo? No es letra muerta que nosotros memorizamos en nuestras mentes, es nuestra relación con Dios. Es confiar en Dios. Es decir, yo creo en ti, Señor, y a tus promesas. Es decir, yo quiero estar contigo. Mi meta en la vida es encontrarte a ti. Por eso el salmista dice, yo voy a estar satisfecho cuando yo despierte a tu semejanza. Ese es tu anhelo. Ese es mi anhelo. Tenemos que anhelar esa bendición de estar nosotros con el Señor. Luego de esa sección de paréntesis en los versículos 13 al 16, nosotros nos encontramos con los versículos 17 al 19, donde volvemos otra vez a encontrar nuestra frase, por la fe, por la fe. Y vamos a ver allí cómo el autor nos muestra cómo la fe impacta la manera en que enfrentamos las pruebas. Pero yo les decía que cada una de estas secciones tiene algo que ver con la muerte. Y lo vamos a ver de qué manera. Dice el texto en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Una de las cosas que el autor hace es contextualizar los ejemplos que él nos usa, ilustrándonos cómo la fe opera. Y él nos dice, por la fe sucedió esto, ¿cuándo? Obsérvenlo en el versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado. O sea, el contexto es un contexto de prueba. El momento cuando él vivió por la fe y actuó por la fe fue un momento en que su misma fe estaba siendo probada. El versículo 8 nos habla de lo que él hizo cuando fue llamado por Dios. En los versículos 11 y 12 se refiere a los días en que Dios le prometió un hijo a Abraham. Y su cumplimiento fue 25 años después. Ahora, en esta ocasión, en el versículo 17, se refiere a aquella escena tan impactante en la vida de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, a Isaac. Él ha esperado por este hijo 25 años, Dios se lo concede, está desarrollando una relación con el hijo de la promesa,
Y cuando ahora esta relación se está fortaleciendo, Dios le dice, ok, ahora sacrifícalo. Wow. Tú te has puesto en el lugar de Abraham. Imagínense lo que debió significar para Abraham este hijo. Obviamente, él tenía ya a Ismael. Pero nosotros sabemos, por todo lo que la historia involucró y el tipo de relación que Abraham tenía con Dios, que Dios le había dicho que ese hijo era especial. De allí venía la esperanza de muchas gentes de las que él sería el padre por la fe. Isaac era muy especial para el corazón de Abraham. Y si ustedes observan, oigan cómo él es llamado Isaac en este texto. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. No era su único hijo. Él tenía a Ismael. Pero ¿saben qué yo creo que el autor está haciendo aquí? Nos está uniendo al Mesías que había ya muerto y a quien el autor de los Hebreos le está haciendo el señalamiento. La historia de Abraham tiene que ver con el Cristo que hemos abrazado. No den marcha atrás en la fe. Tengan cuidado. Y un poco más al final les diré acerca de esto. Pero dice que él por la fe, cuando fue probado, él fue probado y probado en algo muy cerca de su corazón. Muchas veces nosotros queremos delimitar el rango de operación de Dios. Decimos, bueno, Dios, tú eres Dios, tú eres Señor. Yo me someto a ti, dice tu palabra que tú me compraste por precio, yo no me pertenezco a mí mismo, soy tu esclavo, Señor, pero trátame como un príncipe. Y si me merezco una aflicción, una prueba, una tribulación por aquí, Señor, castígame con un látigo de plumas, por favor. Trátame suave. Y nosotros le decimos a Dios cómo es que Él debe actuar. En otras palabras, nosotros le decimos, yo quiero darte sugerencias de qué es lo que tú tienes que hacer conmigo. En lugar de nosotros someternos a lo que Él sabe que tiene que hacer con nosotros. Hermanos, ninguno de nosotros se ha visto en el caso de cómo se vio Abraham. Y este hombre respondió con una fe impresionante. ¿Recuerdan ustedes la historia? Cómo él se levantó temprano, intentando precisamente hacer lo más rápido posible lo que Dios le estaba pidiendo. Él no empezó a dar vueltas. Quizás si tú eres como yo, hubiéramos empezado a pensar, no, pero no, es que Dios está usando un lenguaje figurado. Dios quiere que yo represente la obra teatral de que yo voy a sacrificar a mi hijo, pero no es eso. Es una ilustración. No era una ilustración. Sacrifica a tu hijo. Abraham entendió muy bien y él iba a hacer exactamente eso. Impresionante. Ahora, él tuvo tiempo para caminar y llegar al sitio donde ellos iban. Y hay todo un proceso de pensamiento que está ocurriendo allí a lo largo del camino. Este hombre obedeció y salió a su tierra, obedeció a la palabra de Dios sin saber a dónde iba. Dios le dice, espera el cumplimiento de la promesa, espera. Y al final Dios le concede el cumplimiento de esta promesa de este hijo amado. Y Dios le dice, de ahora dámelo. Que de paso nos muestra que nuestros hijos no son nuestros, ¿verdad que no? Que están en las manos de Dios y Dios hace su voluntad. Pero no solo con nuestros hijos, sino también con nosotros. Si no, pregúntenle a Job cuando lleguen al cielo. Dios es dueño de nuestras vidas y Él es el soberano. Lo mejor es someternos a Él por las buenas. Porque Él nos va a poner a prueba. Va a poner a prueba nuestra fe.
como puso a prueba a Abraham. Y el punto es cómo tú y yo vamos a responder a estos eventos cuando lleguen a nuestras vidas. La idea que el pasaje transmite es que sin fe es imposible salir airoso de las pruebas. Las pruebas van a venir, amados. La Biblia lo dice, que Dios prueba a sus hijos, disciplina a sus hijos. Y hay pruebas de todo tipo, que es lo que Santiago nos enseña, como diversas pruebas en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe produce paciencia. La fe es probada. Dios probó la fe de Abraham. Y Dios nos prueba con cosas 1000 veces menores que lo que le pidió a Abraham. ¿Y saben qué pasa? No pasamos la prueba muchas veces. Otra vez a repetir de curso. A repetir de curso. No pasamos la prueba porque no confiamos en Dios. Nuestra falta de fe nos mantiene atrapados para no confiar en lo que el poder de Dios puede hacer. Y nos aferramos a nuestros propios asuntos y a nuestros propios deseos e intereses. Abraham, sin embargo, se aferró a lo que Dios le había dicho, que es lo que expresa el texto. Y me encanta la manera como Abraham es descrito en el versículo 17. Dice, el que había recibido las promesas. El que había recibido las promesas. No solamente era el que las había oído, las había recibido. Hermanos, tenemos que recibir las promesas de Dios de manera que estén tan integradas a nuestro ser que actuemos por ellas, que fue lo que pasó con Abraham. No había mérito alguno en que a él se le hubiera ocurrido hacer algo así por iniciativa propia e inventándose las razones para hacerlo. Por el contrario, le acusaríamos de criminal. Pero él hizo lo que hizo porque Dios se lo dijo. Dios había hablado con él. Sin embargo, estaba él actuando y en medio de esto, él está pensando y razonando por medio de la fe. La razón para obedecer es que Dios me había dado promesa. ¿Por qué yo debo obedecer a Dios en esto que no entiendo? Porque él dice en el versículo 18, y leo aquí este versículo de la Biblia de las Américas, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Fue a él a quien se le dijo eso. Y porque Dios le había dicho eso, él estaba obedeciendo a Dios en esto ahora. Esa promesa Dios se la había dado muchos años antes. Pero era como si Abraham estuviera acabando de escuchar la voz de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Ve y sacrifica a tu hijo. Y él está razonando. Su mente inmediatamente empieza a actuar y a razonar. La fe no anula la razón. Su razonamiento lo que hace es aferrarse a las promesas de Dios. Y es aquí el razonamiento que Abraham está usando. Si Dios me prometió gran descendencia por medio de Isaac y ahora me pide sacrificarlo, es porque Dios lo va a levantar de entre los muertos. Wow. Un razonamiento santificado, él caminando. Yo no sé tú, pero yo me imagino el tipo de ideas que a mí me estarían pasando por la mente en una situación semejante. Abraham iba pensando, Dios lo va a resucitar. Dios lo va a resucitar. ¡Wow! Pero cuando nosotros nos vemos con las puertas cerradas y las cosas no se nos salen como nosotros estamos pensando, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros empezamos a confiar realmente en lo que Dios puede hacer, o empezamos nosotros, no, ya no hay remedio, ya todo se acabó. Nos echamos una cama. Nada, ni modo. Dios ama a otros, a mí no. O empezamos a razonar por medio de la fe. Para él esa promesa de Dios no había perdido vigencia y se aferró a la fidelidad de Dios. Si Dios lo dijo, podemos darlo por sentado, porque Dios no miente. Son los hombres que dicen a otros cosas que quieren escuchar que no son ciertas. Mira, todo va a salir bien. Esas normalmente son las últimas palabras que una persona escucha. Todo va a salir bien. Con Dios no es así. Cuando Dios promete, Dios cumple. Pero no solo se aferró a la fidelidad de Dios, vemos también que se aferró al poder de Dios. Al poder de Dios. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos.
de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Fíjense cómo para el creyente ni la muerte constituye un obstáculo para que Dios cumpla su palabra. Y si Dios le estaba pidiendo eso, no, Dios lo va a resucitar. Y cuando él se abrazó a Isaac, después que Dios le dijo, párate, no lo sacrifiques, dice, era como si estuviera resucitando. En sentido figurado, lo recibió como si fuera de la tumba. Abraham no leyó los últimos libros de teología para conocer acerca de la resurrección. No vivió después de la resurrección de Cristo. Ni siquiera fue testigo de lo que Dios hizo por medio de Elías y de Eliseo cuando las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Pero él confiaba en el poder de Dios y en el señorío de Jesús sobre la muerte. Lázaro, ven fuera. Poder y autoridad sobre la muerte. Y eso es lo que Abraham está diciendo. Dios tiene poder y autoridad sobre la muerte. Y él confió. De manera que imagínense cuando él fue golpeado con este mandamiento, sacrifica a tu hijo. Cayó como una bomba en su corazón. Pero ahí mismo su fe empezó a involucrarse en el proceso de pensamiento. ¿Qué tan rápido se involucra tu fe cuando llegan las pruebas en tu proceso de pensamiento? Dejas las promesas de Dios a un lado y empiezas a depender de ti, a buscar fuerza de ti, a sacar fuerza de abajo, o tú clamas a Dios, Señor, tú estás allí, no has perdido el control, no sé lo que tú estás haciendo, ayúdame a serte fiel. Eso fue lo que hizo Abraham. Porque lo que muchas veces comunicamos es la idea de un Dios impotente. Y lo puse en mis notas con minúsculas. Porque ese Dios no existe. Nuestro Dios es omnipotente. Ese Dios impotente no es el de las Escrituras. El Dios nuestro es omnipotente y fiel. El Dios que hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Pero no solamente eso, sino que también da vida y convierte las almas muertas de los pecadores. Y me encanta esta cita de Jonathan Edwards, que dice, yo me atrevo a afirmar que la obra de Dios en la conversión de un alma es una obra de Dios más gloriosa que la creación de todo el mundo material. ¿Y cuántas almas hay aquí convertidas? El poder de Dios. Bueno, Abraham confió en ese poder de Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? Porque es la misma fe que el Espíritu da para confiar en la palabra de Dios. Y la última sección, en los versículos 20 y 22. Ya aquí más directamente nos muestra cómo la fe impacta la manera en que abordamos la muerte. La manera en que abordamos la muerte. Dice el versículo 20, y una vez más, observen nuestra frase, por la fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Como decíamos, todos estos patriarcas murieron. Pero la fe les llevó a ver aún más allá de la muerte. De dos de ellos se dice explícitamente que lo que hicieron por la fe lo hicieron al morir. Lo hicieron al morir. Llegaron al final de sus días. Pero lo que se registra en la Escritura fue lo que hicieron al morir. A lo mejor tu vida en la fe es corta o larga, pero Dios no ha registrado lo que tú has hecho anteriormente. En tu muerte puedes dar gloria a Dios. Tu manera de afrontar la muerte puede dar gloria a Dios y quedar registrada en los anales del cielo. Hay un énfasis deliberado aquí del autor cuando dice al morir, al morir. Es un énfasis. Pero el primero en orden cronológico es Isaac. Probablemente se enteró de lo que Jacob, el usurpador, hizo con respecto a la primogenitura. Cómo le usurpó la primogenitura a Esaú. Y sin embargo, él no pensaba darle la bendición a él, aunque tuviera ya la primogenitura. Él pensaba darle la bendición a Esaú. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Pero la historia es interesante. Isaac se casa a los 40 años de edad, Génesis 25:20, pero pasaron 20 años sin ellos poder tener hijos. Y dice el texto allí que él oró a Dios y el Señor le respondió.
y les dio hijos. Y cuando sus hijos nacieron, Dios le dijo que su hijo menor iba a servir al mayor. Isaac tenía 60 años, ¿verdad? Cuando nacen. Y luego se narra lo que ocurrió cuando Esaú tenía 40 años. O sea que Isaac tenía 100 años. Él está ciego. Está afrontando ya vejez y muerte. Y todavía en ese momento él piensa dar la bendición a Esaú y lo manda a llamar. Dice, y le dijo él, he aquí yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Él estaba viendo que le quedaba poco tiempo. Y ahí es cuando le manda a él a buscar casa para hacer un guiso. Hazme un guiso como a mí me gusta y tráemelo para bendecirte antes de yo morir. Pero él está enfrentando la muerte. Después es que leemos la manera en que Rebeca y Jacob se confabulan para engañarlo. Jacob se hace pasar por Esaú con el fin de adquirir la bendición. Y no sabemos todo lo que estaba pasando por la mente de ellos. Eso es digno de especular a veces. ¿Qué estaba pensando Rebeca? ¿Qué es lo que estaba pensando Jacob? ¿Qué es lo que había en sus mentes? Por algunas cosas yo veo rasgos de fe, pero por otro lado, obviamente, la metodología humana de engaño, de lograr cosas. Cómo Dios obra de manera misteriosa en sus planes para llevar a cabo su historia de redención. Ahora, una cosa es cierta, Isaac sabía que iba a morir. Y el hecho de que Dios diera bendición era importante para él. Él sabía que es Dios quien tiene que bendecir. Y por eso él expresó estas bendiciones. Y aun cuando él bendijo a Jacob, él también le dio su bendición a Esaú. Él no solo veía la vida en el límite de sus días aquí en la tierra, sino que él veía más allá de su propia existencia en este mundo. Luego tenemos el caso de Jacob. En el versículo 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Lo que hizo Isaac, lo hizo sin saber, bendecir a Jacob. Ahora Jacob bendice al menor de los hijos de José, pero lo hace a propósito. Lo hace sabiendo lo que está haciendo. Él bendice a Efraín y no pone su mano derecha sobre Manasés. Y Jacob sabe que los propósitos de Dios son irreversibles. Ya él tiene mayor conocimiento. Dios había tratado intensamente con él hasta hacerle reconocer como el Señor soberano del pacto. Como Dios obra en nuestras vidas. Hasta que veamos que Él es el Señor. Hasta que veamos, hasta que Él abre nuestros ojos y decimos como Job, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo creía que te conocía. Pero cuando vemos a Dios actuando como soberano en nuestras vidas y que nosotros no tenemos ningún derecho que estar reclamando, dice, entonces es que tú entiendes. Así fue con Jacob. Él aprendió tantas cosas por la manera como Dios trató con él. Y ahora al final de su vida, ¿qué está haciendo él? Así como él está apoyado sobre su bastón, él está apoyado sobre el Señor. ¿Qué ilustración? Antes se valió de tretas y de engaños para lograr sus intereses y ahora está plenamente convencido de que solo Dios es su esperanza. Como joven intrépido y atrevido, confiaba en sí mismo y ahora es otro hombre. Dios lo había transformado. Los planes de Dios son invencibles y Jacob lo sabía. Y ahí está ese hombre ya anciano adorando a su Dios en el momento en que él está a punto de partir. Y luego tenemos el caso de José, versículo 22. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Un ejemplo interesante el de José, está a punto de morir, sin embargo está interesado en dar instrucciones con respecto a sus descendientes de lo que debían hacer cuando sus huesos salieran de Egipto. Oigan eso. Por la fe al morir mencionó el éxodo, dice la Biblia de las Américas. Es una referencia a cuando el pueblo de Israel iba a salir en el éxodo con Moisés. Dios le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, Egipto. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y después dice que Dios lo va a librar. ¿Sabía José desde Abraham? ¿Le habían contado lo que Dios había dicho que iba a suceder? Conocía acerca del éxodo.
Él se aferró tanto a esas palabras de Dios que él dijo, por cierto, cuando ustedes se vayan, llévense mi hueso. No lo dejen aquí en Egipto. Él creyó la promesa de Dios, se aferró a ella de todo corazón. Era como si lo pudiera estar viendo el día que iban a salir de Egipto. Y eso que en ese momento tenían buena relación con el faraón. La fe es impresionante. Porque es de Dios. Es Dios que nos hace actuar más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que tú y yo somos. Porque es una fe en un Dios todopoderoso, en el Dios que controla la historia, el Dios que da vida a los muertos. Ese es nuestro Dios. ¿Ven qué tan apoyado estaba ese hombre en las promesas de Dios? Aun cuando veía la muerte cara a cara. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Ver más allá de lo que ven nuestros ojos terrenales. Estos hombres veían por la fe cómo sus descendientes cumplirían un papel en los planes redentores divinos. En conclusión, amados hermanos, yo siempre les he dicho que no podemos estudiar Hebreos 11 sin recordar Hebreos 12, de que ahora nos toca a nosotros correr y vivir por la fe. Esa mentalidad de peregrino impacta nuestras vidas de diversas maneras, impacta nuestra perspectiva de la vida y vamos a ver nuestra vida aquí en la tierra como una peregrinación. Como dice el apóstol Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, nosotros no estamos aquí para siempre. No vivamos como si nos vamos a quedar aquí para siempre. Invierte en el reino de los cielos, haz tesoros en los cielos. Por eso es lo que cantábamos, sal Abraham, porque el que deja padre, madre, hijo, hija, dice, le vamos a dar más, dice, y vida eterna, dice Cristo. Esa es la promesa del Señor. En el Salmo 119, versículo 19, David se identifica a sí mismo con la expresión, forastero soy yo sobre la tierra. Un forastero, yo no soy de aquí. Y así debemos pensar nosotros. Este pensamiento también impacta la visión que tenemos de las posesiones materiales. En 1 de Crónicas 29, 14 y 15, David está diciendo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que te pudiésemos ofrecer cosas semejantes? Porque el pueblo había traído de todo para hacer la casa del Señor. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Ven, dicen, ¿qué es esto que te hemos ofrecido, Señor? No es nada, porque no somos de aquí. Por un lado también impacta nuestra visión del pecado. Dice Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, no nos acomodemos a cómo están las cosas en este mundo. Son deseos carnales según este mundo. Como peregrinos y extranjeros que no somos de aquí, nuestros deseos deben ser distintos. No andemos en las fiestas de este mundo. Dice, controla tus deseos. Abstente de esos deseos carnales. No te entregues a la satisfacción de esos deseos. Porque tú no eres de aquí. Vive diferente. Ellos anhelan esas cosas. Viven hablando de esas cosas. Defendiendo esas cosas. Dice, pero tú y yo, dice Pedro, debe ser diferente. También impacta nuestra perspectiva de la muerte. Y poder nosotros decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, de ambas cosas yo estoy puesto en estrecho, estar aquí, pero también teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tiene que impactar nuestra perspectiva de la muerte, porque es a nuestro hogar celestial que iremos. Como esa niña que cuando oyó a su mamá decir, no, hemos perdido a tu padre. Perdido, pero él no está con Cristo. Si está con Cristo, ¿no está perdido? Ahora quiero llamar la atención a una frase que aparece en el versículo 16. Anhelaban una patria celestial y dice Dios, por eso no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! ¡Wow! Somos nosotros los que tenemos que estar orgullosos de tener el Dios que tenemos. Pero Dios usa un lenguaje aquí de la vergüenza de Dios, algo que nosotros no podemos ni entender. Y usando ese lenguaje dice, Dios se enorgullece de algunos cuando tienen esa fe
en el porvenir y en la eternidad y no están aquí aferrados a las cosas terrenales, dice que entonces Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y Dios lo tomó tan en serio que Dios, en lugar de decir muchas veces su nombre, Él dice: no, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Se enorgullecía en ellos. Y yo me pregunto si Dios puede enorgullecerse en nosotros y decir: yo soy el Dios de fulano, de fulana, de sutano. Yo soy el Dios de Él. Yo soy el Dios de Él. Somos nosotros que debemos decir: yo soy un hijo de Él. Pero es Dios que dice: yo soy su Dios. Hermanos, eso es impresionante. Al Dios de Abraham lo oro. Al Dios de Abraham lo oro. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Dios comprometido por la eternidad, y Cristo explicando de eso dice: Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Porque Dios continuaba teniendo relación de amistad con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ya Isaac no tenía que salir al campo a meditar porque estaba en la presencia de Dios. Y finalmente, ¿recuerdan lo que hizo Abraham? Que levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y estaba dispuesto a sacrificar a su unigénito. Y yo le decía que esa era una figura de Cristo. Porque Dios sí entregó a su hijo unigénito. Y el cuchillo de la ira de Dios sí fue clavado en la persona de Jesús. Porque alguien tenía que ocupar el lugar de los pecadores. Y Cristo lo ocupó. ¿Recuerdan lo que apareció cuando Abraham no sacrificó a su hijo? Que apareció un carnero que luego fue utilizado como ofrenda para Dios. Dios proveyó un cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y Él perdonará todos tus pecados y te dará la fe de Abraham, la fe de Isaac y la fe de Jacob. Y ahora empezarás a ver la vida con otros ojos. Y aún la muerte será vista por ti de otra manera. ¡Wow! ¿No es grandiosa la porción que nos ha tocado? Y el tiempo en que vivimos donde podemos gozar de esta fe. Y donde no tenemos que ser seres especiales para poder glorificar y alabar a Dios y bendecir su nombre. Porque nuestra fe es dada por Él. Y no son diferentes. Ante esta nube de testigos que nosotros tenemos, habiendo Abraham corrido así, Isaac y Jacob y José, ¿cómo tú vas a correr la carrera esta semana? ¿Cómo tú vas a correr? ¿Qué decisiones tú tienes que tomar? ¿Qué luchas y pruebas tú estás enfrentando? Que nosotros podamos decir que por la fe nosotros vamos a glorificar a Dios esta semana. Y Él diga que Él no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Si tú estás aquí sin Cristo y quisieras hablar con cualquiera de nosotros, con alguno de los hermanos sugieres, diáconos de nuestra iglesia, acércate con toda confianza y será un placer poder servirte y ayudarte a aún responder alguna de tus inquietudes. Pero no te vayas de aquí sin tener tratos con Dios. Medita en estas cosas.